Nuestro Chaco es una presentación de Bon Gusto, Productos de Fuerza Lifan, Supermercado Chortizer, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Classic, Record Electric, Motos Taiga, Frigorífico Neuland. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarlos en esta programación. Nuestro Chaco por RCC Holding de Medios. Y hoy viene acompañado sobre un tema dramático, el tema energético en el Chaco Central. Le saludo al señor Sandro Vince, el gerente de redes y servicios de la cooperativa Farnham. ¿Cómo está, Sandro? Un gusto saludar. Sí, un gusto igualmente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña el señor Hartley Gerrán. Él es gerente de servicios informáticos de la cooperativa Farnham. ¿Cómo está, Hartley? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, aunque está en la parte informática, estuviste muchos años trabajando en la parte técnica de redes y servicios, ¿verdad? Así mismo, en todo el tema energético de las cooperativas estuve trabajando prácticamente 11 años. Bueno, cuando hablamos en nuestro Chaco de las cuestiones del Chaco, muchos de los temas que tocamos siempre hay un tema que es transversal a casi todos los temas, que es el déficit energético, o sea, la falta de potencia y de estabilidad en el suministro de energía eléctrica. ¿Y quién mejor que ustedes para ayudarnos a ver? Esta es una realidad, es una crisis, o ¿cómo lo llaman ustedes? Sí, hoy en día estamos hablando de una crisis energética, sobre todo porque sabemos que nos vienen, o sea, tenemos que esperar todavía unos 24 meses, o sea, 2 años aproximadamente, hasta que vamos a tener una mejor solución. La que plantea la ANDE con la nueva línea de 220, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esperemos que llegue bien y que lleguen 2 años de esa línea. Hace años lidiando, haciendo cálculos, Hartley, a ver cómo es el tema. Y hay dicen que hay una demanda reprimida muy grande en la zona, en el Chaco Central, en el Chaco Paraguay. Bueno, lo lindo de la parte energética es que es bastante predecible, ¿no? Predecible Sí, de lo que se viene. Nosotros vemos 10 años en adelante, podemos ver qué va a pasar en el sector energético, porque los crecimientos están siempre entre 7, 8, 9%, depende un poquito de la estacionalidad. Anualmente. Sí, del niño, la niña, del calor que tenemos, y también depende un poco de la coyuntura de la economía. Pero desde 1950 y algo observamos un 7, 8, 9% de crecimiento en anual. el Chaco, sí. Entonces sí sabemos cuándo llegamos a dónde, ¿sí? Y en realidad esa situación vimos llegar, obviamente se hizo todos los informes, pero las inversiones son grandes y el Estado tiene que gestionar esas inversiones grandes, que son, por ejemplo, esas líneas de transmisión. ¿Sí? Y no es el momento de que se tenga que traer una línea 500 hacia Chaco. Totalmente. O sea, la de 220 no es ya demasiado, pensando a corto plazo nomás. Así mismo es. Hoy tendríamos que hablar de una 500, en el menos mejor de los casos Villa Ayes, Mariscales y Garibia. En el mejor de los casos hablaríamos ya de una corriente continua de Itaipú, Concepción, Loma Plata, y ya, ¿por qué no ya arriba Bolivia o Argentina para intercambiar con los sistemas de generación de gas? ¿Sí? Ahora, ustedes están en permanente reunión con la ANDE, ¿verdad, Sam? Sí, estamos prácticamente mensualmente, nos estamos reuniendo a nivel técnico, administrativo, estamos haciendo reuniones entre las 3 cooperativas, siempre nos vamos, y los técnicos de la ANDE justamente en este verano por lo menos para poder superar juntos, ¿no? Y yo quiero destacar eso, que trabajamos muy bien, especialmente con los técnicos de
de la estación de Horqueta y entre los técnicos de las cooperativas para tratar de que la situación no se agrave más. Aunque sentimos muchos cortes o tuvimos muchos cortes, creo que también por un buen trabajo coordinado evitamos muchos más cortes. Bueno, hablando de los cortes, la gente está perdiendo la paciencia y los cortes son cada vez más y más largos. O sea, acá me tocó vivir en el Chaco Central muchísimos cortes últimamente. Ahora vino un fresquito y esperemos que haya menos, ¿verdad? Pero la cuestión era a la siesta, sí o sí, principio de tarde un corte y a veces principio de la noche otro corte y a veces variaba ya de media hora, llegaba a 1 hora. En algún caso creo que llegó hasta 2 horas, ¿verdad? Sí, se tiene que mencionar que los cortes que tuvimos no tuvieron todos la misma causa, ¿no? Algunos cortes, especialmente los que duraron más tiempo, a veces fueron problemas a nivel nacional, como también sabemos que hubo problemas Incendios, por ejemplo. en incendios o líneas de transmisión de otras regiones que afectaron, ¿no? Y eso es un poco la desventaja que tenemos aquí en el Chaco, que prácticamente somos los últimos en donde llega al final de la línea. La energía, y si hay una gran demanda, una sobrecarga en el trayecto, nos afecta también, ¿no? Y justamente al mediodía, donde tuvimos estos frecuentes cortes, es porque también la tensión, o sea, la demanda en ese horario es la máxima, ¿no? Cuando hay gente todavía en casa tomando su siesta, o el calor también se siente más en ese horario, y la gente volviendo a la oficina, por lo menos es el escenario en el Chaco, donde la demanda es mayor, y justamente coincide hoy en día también con la demanda a nivel país. Y se tiene que sumar algunos problemas técnicos, o sea, equipos que se quemaron en Horqueta, que tienen la función de regular la energía, la estabilidad de la corriente, que no funcionaron adecuadamente. Entonces hubo muchas fluctuaciones que hizo que nuestros equipos, por un sistema de protección, salían de la red. Salían de la red. Bueno, cuando estamos hablando de estos cortes, Harvey, hace tiempo se está advirtiendo eso, se está pidiendo mejoras en las instalaciones. Tengo entendido en el 2018-19 se invirtió en Loma Plata para mejorar algo. Aguantó 1 año lo que se previó que iba a ser 2 o 3 años. O sea, enseguida, digamos, la demanda superó otra vez la oferta. Sí, bueno, de hecho las instalaciones en sí siempre van un poco detrás de nuestro crecimiento que tenemos en el Chaco, ¿sí? Y tampoco es una situación nueva. Cuando estuvimos trabajando con calderas, la misma situación tuvimos, ¿sí? Hoy no queremos volver a esa sistemática. Se están prendiendo todas las calderas. Sí, ¿verdad? y claro. Motores de gasoil, todo, las 3 cooperativas prenden todo lo que tienen en hora pico. Sí. Igual no alcanza. Sí, así mismo. Ahí el señor Sandro puede aportar más datos. ¿Cuántos litros de combustible se quemó? No sé cómo ustedes lo sintetizan, no sé. Sí, bueno, nosotros, el problema ya, el calor ya vino desde agosto, septiembre, y tenemos anotado de septiembre hasta marzo, que son un poco más, aproximadamente 210 días, o sea, 7 meses. Sí. Las cooperativas gastaron en combustible 1.400.000 litros. 1.400.000 litros. Saquen el cálculo conforme al precio del combustible. Son aproximadamente 12.000 millones. O sea, 1,5 millones, casi 2 millones de dólares. Sí, exacto. Por día era un gasto de 62 millones promedio. De inyectar y tratar de aguantar la demanda que había, igual muchas veces. Inclusive acá hay ya una planta solar de generación de energía en línea. De eso vamos a hablar después de la pausa. Enseguida volvemos aquí en nuestro Chaco hablando de qué se hace, cuál es la solución
a la demanda de energía en el Chaco paraguayo. Ya volvemos. De regreso aquí en el segundo bloque de Nuestro Chaco por RCC Televisión. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de los canales aire, de los canales de cable, la repetición, también en diferentes emisiones. Hartis hace años estuvieron trabajando buscando soluciones. Hoy estamos hablando de la crisis energética en el Chaco paraguayo. Y entre ellas, la cooperativa Fernheim tomó una decisión de empezar a experimentar el proceso de generación de energía con paneles solares. Estuviste en esa fase de implementación. ¿Qué análisis se da a esa inversión a la fecha? Bueno, para comentar un poco el análisis, iniciamos cuando vino el tarifazo en el 2017. Ajá. Ahí fue por una cuestión de compra, se nos duplicó la compra energética, entonces estuvimos analizando qué hacer, trabajar otra vez con caldera, trabajar con qué hacer, porque se nos fue el oxígeno para invertir en las líneas de distribución. Entonces ahí ya hicimos los primeros análisis del sistema fotovoltaico, si hablamos de solar. Y vimos que comenzaron a cerrar los números en un proyecto macro, o sea, ahí hablamos de utility grade, eso significa, estamos hablando de plantas de gran porte o mediano a gran porte de 1 megavatios. Fue así que en el 2021 o 2022, recién por cuestiones administrativas logramos de concretizar eso, obviamente con un enfoque de análisis también, cómo se va a aportar con el calor, etcétera, etcétera. Son todas cosas que todavía no conocemos, tampoco en esas dimensiones no conocíamos, aunque por gracia yo pude estudiar todo eso ya en mi época de estudiante. En Alemania todos fueron temas de actualidad en aquella época, pero no teníamos esa experiencia y tampoco teníamos el respaldo técnico de proveedores. Y fue así que al final con gente propia, con gente chaqueña, hemos hecho toda esa planta en esa época y sigue ese equipo en redes y servicios, que es un equipo súper dinámico, súper hábil, y nos juntamos como técnicos, como gente que quería hacer ese proyecto, y vimos la factibilidad y se pudo hacer. La planta está activa, está en ese momento, digamos, sin mayores inconvenientes. ¿Y cuáles fueron algunas de las principales lecciones que se aprendieron en esa planta? Ahí tal vez le daría a Sandro la... Con mucho gusto. ¿Qué se aprendió? Una planta de 1 mega, ¿verdad? Sí, 1 mega. Bueno, yo creo que la primera gran conclusión que tuvimos es que una planta solar no tiene una finalidad de dar potencia segura. Nos sorprendimos cuando vino la primera nube y la planta, la producción bajó muchísimo, en un 80%. Y nosotros habíamos hecho una parte de los cálculos justamente también tratando de ahorrar algo en potencia, que nosotros compramos energía y potencia. Sí. Y bueno, nuestra primera conclusión, y creo que la más importante, fue de que tenemos que hacer, si en el futuro invertimos, hay que diversificar, no poner una planta muy grande, sino hacer diferentes lugares, para evitar así que una planta grande deja de producir en un momento y que haya fluctuaciones muy grandes en la red. También tuvimos mucho incertidumbre en cuanto al polvo, en cuanto al calor, pero al final esos aspectos no influyeron tanto.
nosotros hicimos 2 mantenimientos durante el primer año, o sea, 2 lavados del De vidrio. los paneles, sí. Y sí, tuvo una mejora del 10% en ese caso. Pero, bueno, a propósito también cuidamos en el momento de la instalación que no sea en un lugar donde haya mucho polvo, ¿no? Exacto. Entonces, las simulaciones que hicimos pudimos llegar a esos objetivos, los mismos números que nos dieron las simulaciones en internet, y tuvimos los resultados esperados, solamente en potencia, donde nos dimos cuenta que sí hay mucha variación si vienen las nubes. Bueno, pero se cumplió con el objetivo de que inyecte energía durante todo el día, o sea, eso está ayudando, o sea, no está ahí nomás por las dudas, sino que están inyectando en el sistema de energía, en línea. Claro, constantemente está... Lo que genera, inyecta al sistema. Inyecta el 100% en el sistema, y sí, inclusive en este verano nos ayudó muchísimo en el ahorro del combustible, ¿no? Cosa que no habíamos calculado de esa manera, multiplicando la energía que producimos por el costo del diésel. Sí. Entonces sí, es mucho más rentable aún. Exacto, aunque uno no lo puede calcular así en condiciones normales. Claro, pero si vas a comparar con el consumo y también ambientalmente, si uno habla ambientalmente de lo que generan los combustibles fósiles versus energía limpia como la solar, que el sol por lo menos es gratis para nosotros, a veces es demasiado gratis, ¿verdad? Sí. Con el calor. Sí. Bueno, esto se podría ampliar, porque vos estuviste en el inicio de esa fase. Hoy en día, no sé si es cierto, pero las 3 cooperativas están estudiando instalar más fotovoltaico, energía. Bueno, eso responde un poco ante la crisis, sí. Las inversiones que hacen las cooperativas hoy. Obviamente, si tuviéramos suficiente demanda, íbamos a invertir esa plata en producción de alimentos, ¿sí? Claro. No se iba a invertir en plantas de energía. Pero ante esa necesidad estamos, digamos, obligados de hacer algo. La pregunta va un poco, ¿cuál es el aporte del solar en el futuro hacia el sistema interconectado nacional? ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuál es su función? Y nosotros vemos que en los países normalmente se busca un 20-25% de la demanda o de la producción de energía, puede ser tomar como quiera, de invertir eso en fotovoltaico. ¿Por qué ese número 20-25%? Prácticamente es un cuarto del día. Sí. Y un cuarto del día es la producción de fotovoltaico. Los sistemas de baterías aún están en fase de evolución. Aunque haya sistemas muy grandes, todavía el costo, por lo menos en Paraguay, no justifica. Tampoco así fue en los otros países hace algunos años. Entonces 25% es un cuarto del día donde está el pico del mediodía. Siempre cuando es un país con calor. ¿Sí? Bueno, fíjense que está cerca del dato Brasil, que es nuestro socio en Itaipú. Para Brasil, lo que genera Itaipú de energía hoy en día en su consumo total es el 12 o el 10%. Y la energía solar, o sea, la energía producida fotovoltaicamente, representa hoy el 17% del consumo en Brasil. Imagínense cómo ha evolucionado, ha crecido esa producción. Pero Brasil justamente ya nos muestra que ellos llegan cerca de los 20-25%. Sí. ¿Y qué hacen? Ya no permiten inyectar más energía que consumes como proveedor, ¿sí? Entonces ya están reglamentando porque justamente hay un límite, digamos, técnico razonable para esa inyección. Muy bien. Después de la pausa seguimos analizando y cuál es el camino, qué es lo que se ve de lo que se va a hacer en los próximos meses en el Chaco paraguayo. Ya volvemos.
Nuestro Chaco, aquí de regreso en el último bloque de esta programación por RCC, hoy hablando del tema energético en el Chaco Central Paraguayo. Nos acompaña Sandro Vins, gerente de redes y servicios de la cooperativa Fernheim, y también Hartwig Rahn, quien es gerente de servicios informáticos, pero tuvo muchísimos años en la parte técnica de redes y servicios. Sandro, ¿es cierto que las tres cooperativas tomaron decisión de invertir este año 2024 en instalar más, paneles solares para generar energía fotovoltaica? Sí, así mismo. Bueno, ante esta situación y que en realidad hoy en día tenemos un déficit del 20% de energía que estamos cubriendo con nuestros motores diésel, y aparte, como cuando no nos alcanza, estamos obligando a hacer alivios de carga. Entonces, no nos queda otra opción de hacer más inversiones o hacer cada vez más alivios de carga. Alivio de carga, digo en términos sencillos, le bajan la llave a un sector de la comunidad. Le bajan la llave, no hay energía para usted hoy, mañana le toca a otro el turno. Y eso no da gusto ser parte de eso, que te bajan la llave, pero no hay. Entonces, eso significa alivio de la carga, ¿verdad? Exacto. Generalmente se hace por periodos de 1 hora y media, 1 hora, y es rotativo. Eso es para que no todo el sistema caiga, colapse. Entonces, es la última medida, ¿no? que se tiene que tomar. Extrema, que no se quiere. Entonces, en vez de invertir más en generadores diésel, algo que también es insostenible, porque el año que viene nosotros pensamos, si no hacemos nada, el gasto va a ser por lo menos un 50% más otra vez. Sí. Decidimos invertir en paneles solares que por lo menos de día nos van a ayudar en el ahorro del combustible, y nos van a tener una gran utilidad también en el futuro, una vez que llegue también la línea 220, para un uso más eficiente de la energía. ¿Y cuánto va a invertir? O sea, ¿cuántos megas van a invertir? Bueno, en nuestro caso de la cooperativa Fernheim van a ser 3 megas. Más del uno que ya tiene. Exacto. Y lo de la cooperativa Neuland va a ser 1 mega, y cooperativa Chortitzer van a instalar 4 megas. En síntesis, para fines de este año seguramente tendremos generación, si en este año se instala todo eso, van a ser 1 más 3 más 4 más 1, 9 megas. Sí, 9 megas en total, 8 adicional. Interesante. Eso para ahorrar en combustible, pero tampoco no hay suficientes motores. Se puede comprar también. Se puede comprar, pero el problema no es el motor. El problema es... hoy en día, o sea, este verano tuvimos que empezar a inyectar con 39, 38, 39 grados. El año que viene, cuando la demanda crece, tenemos que inyectar ya en 35 grados. Así Entonces, es, mucho antes. En vez este año quizás empezamos a las 10, el año que viene puede ser que ya desde las 8, ¿no? Y también se extienden las horas de inyección, y eso es lo que encarece muchísimo. Bueno, hay muchas industrias que quieren venir a instalarse en el Chaco Central, Hartwig. Más desmotadoras, ahora se está instalando en Pioneros S.A. una aceitera, ¿verdad?, de soja, que cada uno de ellos tiene una demanda de varios megas, ¿verdad? ¿De dónde va a salir la energía para satisfacer todo eso? Con permiso de Marco Caballero, quiero repetir su frase: háganlo con la premisa que no hay agua y energía y camino. Entonces, esa es la realidad actual del Chaco, en un país de abundancia de energía, agua y cemento. Es la realidad, y lastimosamente tenemos un desfasaje en inversiones de infraestructura de servicios públicos que es enorme y sigue enorme. Yo no veo, por ejemplo, Cruce Don Silvio, hay un enorme potencial de producción. Hasta ahora ni veo la gestión del financiamiento. Hace poco estuve en Pozo Hondo, la energía llega con una potencia de 180, 175, y ahí no hay heladera que te aguante, o sea, ahí salta todo, Así es. Se quema todo. La realidad es que
viendo las inversiones que hoy tenemos asegurados, el plan maestro que saca la ANDE es uno, después está el plan que se va a realizar a través de las inversiones previstas. Entonces, es bastante oscuro el Chaco visto de ese ¿Y la punto ley de y la vista. reglamentación no motivan a inversión privada? ¿Todavía no es rentable? ¿Están las reglas de juego claras Para la energía solar estás consultando cómo es. para cualquier tipo de energía? Bueno, Porque la se rea- está discutiendo ahora lo del gas, o sea, energía con energía térmica, ¿verdad? Una planta térmica, con el gas que tiene o Bolivia o Argentina, que ahora están hablando que quieren cruzar por el territorio paraguayo. ¿Por qué no se puede hacer una derivación aquí y generar una usina térmica? La producción de energía solar es la misma de producir ganado. Sí. Si no tenés camino, no tenés cómo para sacar. Correcto. Entonces, lo que necesitamos es el camino, que es la línea. La línea. ¿Sí? Aunque solucionaríamos teóricamente la demanda en Loma Plata, no soluciona de Paraná para Mariscal, no soluciona para La Patria, no soluciona para Hay que la buscar otra. soluciones en cada zona. Y Es lo mejor, y hay que solucionar primero distancia y las líneas. primero con línea, después con otros medios. ¿Por qué digo esto? Yo tengo que estar en condiciones técnicas de levantar la línea cuando está fuera de servicio. Sí. Entonces, si mi línea no tiene la capacidad de levantar eso, no me sirve esa capacidad de generación fotovoltaica porque tendría que apagar primero toda la demanda para levantar la línea. No estaría en condiciones de levantar, ¿sí? ¿Qué saben ustedes del proyecto de la ANDE de instalar una mega planta solar o de generación de energía en el Chaco? Se habló mucho de eso, de que iban a invertir, no sé, en 100 mega, algo así. Ujú. ¿Eso sigue vigente? ¿Está en proceso? Sí, bueno, en realidad en el plan maestro de la ANDE de 2020 a 2040 hay proyecciones de varias plantas solares, en total 1,4 gigawatts. La primera planta ya estaba previsto para el 2022, o sea, hace 2 años, y la ANDE ya hace un tiempo que está trabajando en ese proyecto, y así como también lo han mencionado varias veces, la idea es que este año salga una licitación de una planta, ¿no? Nuestra recomendación sería que sean varias plantas quizás en diferentes lugares, y sí, sería una ayuda de día, pero si hablamos de más potencia que eso, también tenemos otra vez el problema de la línea. De la línea. ANDE dice que durante 20 años se invirtió demasiado poco, o sea, se dejó estar, no se invirtió lo que se tenía que invertir en línea de distribución y demás. Hoy podemos retirar 100% de nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, podemos retirar, está la instalación, pero no podemos llevar a donde se necesita todavía, ese es el problema. Así mismo. Pero se subió de un promedio de 40 a 50 millones de dólares al año, después pasó a 150, en los últimos años llegamos hasta 330, creo que millones de dólares de inversión ANDE año, pero ANDE dice que tiene que ser entre 600 y 800 millones de dólares al año para poder, y durante 10 años así, para poder, digamos, satisfacer la demanda. ¿Es cierto? Bueno, ahí no podría hablar por la ANDE, más bien quisiera hablar del Chaco y la demanda del Chaco, cuál sería la necesidad del Chaco. Sí. ¿Sí? Hoy hablamos de 100 megavatios, mejor dicho, 130 megavatios que necesitaríamos. Tenemos... Ya. Sí. O sea, eso tenés para colocar, Sí. o sea, van a consumir cuando esté acá. Podemos sacar ahora 75, 80, pero ya necesitamos 140 hoy Sí. ya. Sí. Bueno, vamos a usar en los próximos 10 años 1200 megavatios, o sea, 1,2 gigavatios. La línea de transmisión tiene una capacidad teórica, la que viene, teórica, de 300 megavatios. Ok. ¿Y cuánto? Práctica, yo diría que va a estar entre 150 y 200 megavatios. El resto ya queda en el camino. O sea, Y sí, vamos a buscar la marcha número 2 para llegar y responder y que no las inversiones se nos van. Hoy tenemos la situación, yo quiero compararle con la situación de carne, ¿sí? Sí. Sería como si traíamos carne de Brasil para vender en el mercado nacional porque no tenemos cómo para responder, ¿sí? Sí. Traemos generadores del exterior, traemos fotovoltaica del exterior,
pero tenemos energía en el país. Entonces, ahí tenemos que acelerar un poco en las inversiones. ¿Qué le diría a la gente del gobierno, de la ANDE, Sandro? ¿Qué espera el Chaco, ustedes que están al frente de estas instituciones tan sensibles? Bueno, ahora mismo estamos con la ANDE trabajando en un plan de que ellos traigan 6 generadores. Ajá. Y que apoyen en la generación de energía térmica. Pero eso es combustible. De combustible, sí. Son generadores que se usaban antes en Saltos del Guerá. Ajá. Y está previsto que se instalen la mayoría en Loma Plata y quizás 1 o 2 en Mariscal. ¿Cuánto generaría eso? Y tiene una capacidad de aproximadamente 10 megawatts, o sea, Sí, un 10%. Nuestro objetivo como cooperativa sería poder contratar mínimo 10% más de lo que estamos hoy en día, cosa que no podemos actualmente. Eso es algo fundamental. Se puede mejorar un poco más la potencia instalando más capacitores, cosa que la ANDE también hizo en septiembre-octubre, que ayudó muchísimo para superar ese verano en las condiciones que la tuvimos, si no hubiera sido justamente mucho peor, y hacer todo lo posible para que la línea llegue. Y el primer tramo muy importante es que llegue hasta Villarreal, cerca de Concepción, y después hasta Loma Plata, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya me hicieron la señal de que se fue. Señoras y señores, el Chaco necesita más energía. Están haciendo todo lo que está a su alcance, las cooperativas por su lado generando energía con fuentes ahora también fotovoltaicas. Esto va creciendo, pero aquí se va a crecer mucho más para toda la población, no solamente en el Chaco Central, Pozo Hondo, Mariscal, Nueva Asunción, La Gerenza, Agua Dulce, etc. Sí hay energías. Todo depende de la disponibilidad in situ de la energía. Fuerza a ponerse las pilas, a ponerse la energía para solucionar esto. El Chaco avanza, pero quiere avanzar con energía. Hasta otra edición del Chaco Avanza. Nuestro Chaco fue una presentación de Bongusto, Productos de Fuerza Lifan, Supermercado Chortizer, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Classic, Record Electric, Motos Taiga, Frigorífico Neuland.